Alianza After Hours. Hola, un saludo para todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en esta nueva versión de nuestro podcast Alianza After Hours. Hoy estoy con Felipe Campos, nuestro gerente de estrategia. ¿Qué hubo, Pipe? ¿Cómo va? ¿Qué hubo, David? Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo va usted? ¿Cómo van todos? Un saludo a todos. Todo bien, Pipe, todo bien. Me faltó presentarme. Mi nombre es David Cubias, pero yo creo que ya nos conocen. Soy el director de investigaciones. Y bueno, no, queremos volver a realizar una nueva versión de este podcast, Pipe, que en una semana que no tuvo tanta información, estuvimos como bajitos de publicaciones, de datos macro, lo cual no significa que no haya tenido volatilidad, ¿no? Una semana que estuvo también un poco movida desde ese punto de vista. Sí, como que de las semanas que no tengan noticias, líbranos, Señor, porque la volatilidad fue enorme y vino desde el lugar, digamos que no más inesperado, pero probablemente sí el más inesperado de todo el año, porque en todo el año no habíamos tenido esos jabs que nos pegaron hoy, esta semana, el mercado internacional. Pero bueno, ya hablaremos de eso ahora más adelante, ¿no? Listo, no, yo le propongo, Pipe, entonces de una vez entremos en materia y arrancamos hablando de nuestro tradicional vaso medio lleno y medio vacío, en donde si le parece yo voy a adoptar en esta oportunidad el tema local y voy a cubrir un poco las noticias que provinieron del frente doméstico, que las catalogamos en el vaso medio lleno y medio vacío. Al final vimos noticias que no son muy positivas desde el punto de vista fiscal, y le quiero contar también un poquito lo que se nos viene porque los mercados están ya muy jugados y anticipando lo que sería la decisión de tasas del Banco de la República. Entonces, si le parece, arranco hablando de este tema. Tenemos, Pipe, noticias de la Contraloría hablando del recaudo tributario de la primera mitad del año. Entonces, aquí las cosas no son muy positivas, lo catalogamos, por supuesto, como vaso medio vacío en la medida que, según pues este ente de control, pues lo que está sucediendo es que el recaudo está disminuyéndose en cerca de 16 billones de pesos y al final pues esto implica una contracción cuando uno lo compara en términos interanuales cercana al 17%, que realmente es una caída muy fuerte porque cuando uno pone esto en perspectiva de largo plazo, lo que se da cuenta uno es que esta es la mayor caída por allá desde la pandemia. Entonces las cosas en términos de ingreso tributario no van bien. Este número, que es más o menos cercano a los 127 billones de pesos a corta de la primera mitad del año, representa cerca del 40% de lo que el gobierno espera recaudar durante todo este 24, que es algo así cercano a los 316. Entonces, en principio podríamos decir que las cosas desde el punto de vista de recaudo no salieron muy bien con esta noticia que alerta a la Contraloría y tenemos una caída por los lados del 17%. Y esto, Pipe, me da pie para contarle una historia y es que se nos vienen ya más cifras fiscales porque estamos a portas de conocer el presupuesto general de la nación. Entonces, acuérdese usted que por esta época ya conocemos lo que vamos o empezamos a hacer números y cuentas de lo que sería la siguiente vigencia fiscal. Y aquí se está hablando de un presupuesto que va a crecer, lo vamos a conocer el próximo lunes, de un número que actualmente está por los de 500 billones, podríamos ir a buscar 530 o algo por el estilo, aunque hay algunos que dicen puede ser más alto, más por los de 570, y ese número que sería alto, uno lo tiene que financiar de alguna manera. Entonces, fíjese aquí que las noticias tributarias que van mal, por lo menos a corte de esta primera mitad del año, pues ya veremos cómo se hablan con esos números que nos presenten ya de cara a lo que sería el 2025. Entonces, primer tema, arrancamos un poquito negativos diciendo que las cifras de recaudo no van bien en la primera mitad del año. Venga, le hago un par de preguntas ahí acerca de ese tema. Eh, Como va el recaudo, he visto ejercicios de otros analistas que dicen que ya parece que nos va a hacer falta 10 billones en los mejores escenarios. Creo que fue, de hecho, el Banco de Bogotá el que vi que hizo el ejercicio. Eh, Así que, bueno, o sea que según ellos, para cumplir el tema del déficit fiscal, vamos a tener que buscar 10 billones, sabiendo que obviamente hay mil variables que uno sabe, y ellos mismos lo mencionan, eh, que el crecimiento viene mejor, que si la ejecución viene peor, todo eso va a ser todavía una caja de sorpresas. Y después también vi una noticia, para que usted también nos la aclare, del gobierno diciendo que estaba reduciendo el déficit fiscal para el próximo año. Entonces, esta noticia que es bien mala, la de recaudo dentro del contexto de, vean, nos va a faltar aparte de 10 billones más, sin, sabiendo más o menos, porque hay varias variables que influyen ahí,
pero encima, digamos, o más bien en contraposición, dice el gobierno, pero saben que el próximo año les tengo una buena noticia, vamos a reducir el déficit. ¿Cómo cuadra toda esa foto ahí de noticias? Y fíjese que eso lo termina uno confundiendo un poco porque recordemos que para este año el déficit se aumentó. Entonces la cifra inicialmente era algo por los lados del 5,3 como porcentaje del PIB y ya nos dijeron en la última actualización del marco fiscal de mediano plazo, señores, olvídense del 5,3, es más bien 5,6. Y nos habían hablado de un 2025 que estaría por los lados del 5%, el número oficial es 5,1. Y allí empiezan como todas las cuentas a decir, bueno, ya el gobierno se sinceró, pero las cifras pues empeoraron. Y uno pues diría, oiga, si estamos empeorando, ¿cómo, por qué razón pensaríamos en un 2025 que va a mejorar, que es la noticia que está saliendo, que ya no sería ese 5,1, sino más bien nos están hablando de un 4,7? Entonces, estaríamos ahí recortando como unas 4 décimas de cara a lo que sería el siguiente año. Las razones yo creo que usted las habló, Pipe. O sea, el gobierno tiene unos supuestos, digamos, que uno puede decir que son más creíbles que los del año pasado, pero que sustentan una mejoría en el recaudo, como un mayor crecimiento, de repente, como el tema del FEPEP, que también lo hemos mencionado en este espacio. Acuérdense que el gobierno tiene en la cabeza que va a subir cerca de 6.000 pesos el precio del diésel. Y eso, pues, es en este momento un hueco grande para el presupuesto general de la nación. Que si usted logra esos 6.000 pesos, que yo lo veo difícil desde el punto de vista político y social, y ya le voy a contar la historia que a nosotros nos da en inflación, pues usted va abriendo como un espacio para que al final del siguiente año pueda tener unas cifras un poco mejor. Y la última parte de esa historia, pues es tal cual lo que usted mencionaba, tema de subejecución, que el año pasado, acuérdese que por esa subejecución el gobierno pudo presentarnos una cifra 0,2 mejor en cuanto a déficit de lo que el mercado estaba esperando. Entonces, puede que venga como una mezcla de todos los temas, que yo estoy gastando menos, pero que al final también voy a subir los precios del diésel y que también voy a terminar generando un crecimiento económico un poco mejor de lo esperado. E incluso meterle una cuarta pata y es que el gobierno incluso este año tuvo un recorte en el gasto y hay un compromiso desde ese punto de vista y todo al final podría converger hacia una mejor cifra fiscal ya de cara al 2025. Solo déjeme meterme aquí en este tema del FP, en donde digo, pues son unos números qué positivo que usted, desde el punto de vista de las finanzas públicas, que usted logre subir los 6.000 pesos, porque cierra ese déficit que no es menor, cerca de 20 billones de pesos. Pero ojo que nosotros hicimos unas estimaciones iniciales cuando salió este anuncio y la verdad es que la inflación sufriría mucho. Si usted ajusta 3.000, 6.000 pesos, que es el número total que quiere el gobierno, la tendencia inflacionaria puede cambiar porque aquí no solamente sufriría el tema de combustibles, que pesa cerca de 3% de la inflación, sino acuérdese que hay unos golpes de segunda vuelta en transporte, más que transporte, perdón, en alimentos, y eso claramente pues puede cambiar un poquito esa tendencia. Entonces, la respuesta corta es sí, por ahora el gobierno, digamos, está esbozando una mejoría fiscal el otro año, pero habrá que ver, ¿no? Aquí tenemos que ver para creer cómo termina uno llegando a ese 4,7 que es lo que están diciendo, que es mejor que el 5,1 del 2025. Listo, sí, solo déjeme aclararles a los que nos están viendo que este tipo de noticias no mueven mercados, ¿no? Ni siquiera mueve noticias más bravas en cuanto a cumplimientos de metas fiscales y eso. Entonces, como para tenerlo, o sea, es una gran discusión y es muy importante, pero hay como un gran campo de maniobra que ya los inversionistas permiten que el gobierno tenga, pues porque hay un gran campo digamos, de proyecciones en las que uno no sabe muy bien. Entonces, esto está bien para nosotros que tenemos que echar números y medio pensar, pero no piensen ni por un segundo que los mercados están, uy, 17%, entonces voy a vender un poquito estos bonos del gobierno porque de pronto no van a dar esto. Sigue siendo mucho paisaje hasta que realmente se formen tendencias claras y aún ahí tampoco es que tengan tanto efecto, tiene que ser algo mucho más bravo. Sí, no, total, total. Fíjese que, y ya usted nos contará en la semana qué fue lo que realmente le generó volatilidad a los mercados. Y yo creo que esto es más como el tema de tener claro para dónde van las cuentas fiscales, pero no fue uno de esos drivers. Déjeme, yo me meto en otro tema local para ya ahorita darle el paso en el tema global a usted. Y es que se han publicado varias encuestas, ¿no? Entonces tenemos varias encuestas de algunos colegas, encuestas del Banco de la República, medios de comunicación sobre hacia dónde se moverían las cosas ya al cierre de este mes de julio, que ya estamos acabando, y tenemos decisión del Banco de la República. Entonces allí nos preguntan a nosotros, señores, ¿qué se imaginan ustedes? Y con nuestras respuestas y las de todos los demás, se genera un consenso de qué nos imaginamos, para dónde va el Banrep, para dónde va la inflación, para dónde va el dólar. Pero aquí déjeme, yo me enfoco particularmente en lo que sería la noticia de la siguiente semana, que es hacia dónde iría la tasa de intervención.
Lo que está sucediendo, Pipe, es que todo el mercado, un 96% de los que están encuestados en esta última versión de la encuesta, decimos que van a recortar las tasas en 50 puntos más. Entonces, ya vamos a adentrarnos un poquito más adelante en ese tema, pero en principio, el mercado muy jugado en que esta reunión de julio vamos a repetir la dosis que ya nos han aplicado en varias reuniones anteriores y que el Banco Central seguiría recortando la tasa de interés. Ojo que nosotros esperamos ya más allá de julio, y eso se lo va a comentar más adelante, pensando por allá en la reunión de septiembre, de octubre y de diciembre, que el Banrep acelere un poco los recortes y ya busquemos un nivel mucho más bajo por los lados del 8.50. Pero por ahora repetiríamos la dosis, perdón, y tendríamos en la reunión del próximo miércoles una reducción de 50 puntos básicos y lo catalogamos como medio lleno porque en principio pues esto va a ser positivo para la actividad económica. En la medida que sigamos recortando las tasas de interés, pues vamos a ir viendo cada vez más brotes de recuperación que probablemente serán un poco más materializables en el 2025. Entonces, con eso diría yo, Pipe, con estas dos noticias a nivel local, le propongo que usted nos cuente el Déjeme, tema déjeme global. le Hágale. complemento ahí una cosita en términos de tasas, que de hecho ya lo hablamos, estuvimos hablando con todo el equipo, como para que ustedes tengan una foto de cómo estamos nosotros y cómo está el resto del mercado a la expectativa del tema del Banco de la República. No tanto mañana, como dice David, un montón de gente, bueno, no mañana, la próxima semana, un montón de gente está esperando 50 puntos básicos y ya. Y de ahí en adelante, de aquí a fin de año, después de la reunión de la próxima semana, van a quedar tres reuniones. Eh, la gran diferencia es que hay unos que decimos, en las tres van a bajar 75 básicos, y hay otros, los menos optimistas, que dicen no son 3,75, sino es un 50 y 2,75. O sea, realmente, y es una minoría, pero de todas formas, pues, obviamente es una voz importante. Entonces, eh, el problema no es la reunión de la próxima semana. Creo que donde los analistas vamos a estar en choque, que hace rato no estamos en choque, en realidad hemos estado bastante alineados, va a ser la siguiente reunión, la después de julio. ¿Qué mes cae, David? ¿Esa reunión en septiembre? Septiembre, sí. En Acuérdate que en septiembre. agosto no viene. Volvemos en septiembre. Esa va a ser la que va a ser interesante porque va a haber un montón de gente que va a decir 50 y otros 75, claro. Dependerá también si la inflación se mete una buena bajada de aquí para allá. Pero bueno, ahí cerramos el tema local, ¿no? Sí, no, yo creo que con esos temas convivimos en el escenario doméstico esta semana. Como le digo, sin mayores noticias muy grandes, tal vez la siguiente semana va a ser muy clave en cuanto a tasas, como ya lo hablábamos, y el presupuesto general de la nación. Vamos a ver hacia dónde van las cifras fiscales. Pero venga, yo le cedo aquí la palabra para que usted nos cuente el tema global, que sí estuvo un poquito movido en cuanto a los activos y en cuanto a algunas publicaciones en los Estados Unidos. Sí, David, ya, hubo mucha información, digamos, no esperada. Les habíamos contado que esta semana no había un cronograma excepto los datos de inflación de Estados Unidos y el PIB, pero no son datos que realmente muevan un montón de mercado porque es una inflación especial que le gusta a la Fed, pero no es la que mueve tanto a los mercados y el PIB es importante, pero no mueve tampoco tanto a los mercados, pero obviamente son datos que vale la pena tener en cuenta. Sin embargo, el nivel de volatilidad que hubo en los mercados internacionales que terminó arrastrando a Colombia, no podemos dedicárselo a una sola noticia, no podemos decir, esta fue la noticia la que generó, como otras veces uno sí lo sabe, cuando hay una inflación brava de las inflaciones tradicionales o el desempleo en Estados Unidos, cualquiera de esas cosas uno sí lo sabe, aquí no. Aquí lo que hay es como una impresión de que en Estados Unidos había mucha plata y es necesario sacar un poquito de la plata de la mesa. Y algunas noticias uno puede tratar de reinterpretarlas y decir, de pronto fue por aquí esta noticia, de pronto fue por acá esta otra. Entonces les voy a hablar de algunas de esas que uno dice, de pronto fue por aquí, pero yo creo que no. En realidad yo creo que es un agregado de cosas donde veo tanto dinero en Estados Unidos en solo 7 meses y la gente está diciendo, pues se viene una posible desaceleración económica, se viene unas elecciones que ni idea cómo terminen, pero bueno, habrá algo de volatilidad, mejor yo retiro plata de la mesa y en esa retiradita de plata de la mesa eh, nos llevaron a nosotros con una volatilidad bien fuerte. Entonces, bueno, ¿qué sabemos o qué cambió un poco esta semana? Les habíamos dicho la semana pasada pues que Biden era altamente probable que se retirara. Todavía no se sabe quién va a ser la persona que va a representar a los demócratas, pero pues obviamente la de mayor probabilidad es Kamala Harris. Y con esto arrancan las probabilidades de que, digamos, en las apuestas y en las encuestas y en todo el agregado, de que tan probable es que Kamala termine siendo la presidenta de los Estados Unidos. En este momento ustedes ven ahí que está más o menos en un 37%. Que puede ser interesante, y aquí vuelvo a insistir, aquí estoy tratando de inventarme historias para que suene ameno, pero no tengo ni idea si fue un elemento puntual el que generó el sell-off o las ventas en Estados Unidos.
pero uno aquí ve que la aprobación de Trump se redujo bastante desde el momento del atentado, que llegó casi al 70%, y ahora está en el 55%. Una parte pues fue obviamente el calor del momento del atentado y otra parte sí es pues que allá hay un candidato que de repente eh, más claro, ¿no? Donde de repente a Biden era como que la gente decía, no puede ser, él no va a ser, y ya hay uno. Entonces uno podría argumentar que como Trump es tan amigable hacia los mercados financieros, en el sentido de que tiene su plan de reducir impuestos corporativos, y de hecho también ahora le gusta el dólar débil, cosa que antes en el ciclo pasado presidencial le gustaba era subir el dólar, ahora le gusta bajarlo. Entonces hay una foto como muy interesante para los mercados en el caso de que gane Trump, como lo hubo en el 2016-2017 cuando él se monta en la presidencia. Entonces uno podría argumentar, vea, de pronto este cambio de probabilidad en que ahora sí hay una medio competencia, que de todas formas es todavía muy lejana, en que los mercados digan no está tan definido que sea Trump el presidente. Puede ser esta una de las razones. Pero bueno, ahí estamos y mi opinión como personal es que el tema político es muy temprano y yo sé que estamos muy cerca a las elecciones, pues como muy temprano y está como todavía muy decidido, es mucho el espacio que le lleva a Trump a cualquiera, como para que uno piense que ahí va a haber volatilidad en los mercados puntuales porque pierda 4 puntos o 5 puntos. De pronto si se cierra mucho, que hubo encuestas, por ejemplo, Reuters sacó una encuesta en la que la diferencia era 2 puntos y de hecho ganaba Kamala. Hombre, que es muy difícil creerle a una encuesta de este tipo y los críticos más ácidos van y miran la ficha de la encuesta y dicen, "Vea, pues aquí hay un buen porcentaje de demócratas en la encuesta, más que republicanos, Claro. entonces ahí hay que echarle ojo a esa ficha técnica. Pero bueno, esa es como una de las noticias para tenerla en el radar y puede ser un argumento para las ventas que se dieron los últimos 5 o 6 días en los mercados en Estados Unidos. Como quien dice Pipe, a ver, como para simplificar un poco el tema, si le entiendo bien, el mercado está jugado de repente más con Biden en esta oportunidad, con Biden no, perdón, con Trump. Sale Biden y pues Trump es el candidato del mercado. Fíjense que la elección pasada, el mercado estaba preocupado por Trump cuando iba a ganar. Entonces aquí como que están invertidas las apuestas. Sí, de hecho, ese episodio fue supremamente interesante porque Trump, todo el programa de gobierno de Trump ya era conocido y él ya había dicho que le iba a bajar los impuestos a las empresas antes de ser elegido. Pero no importó eso, hasta el Ujú, último, y cuando les digo el último, les estoy hablando de las 3 de la mañana el día que fue elegido, hasta el último momento el mercado y los analistas decían Trump es malo para los mercados. Y no sé qué pasa entre las 3 y 4 de la mañana, porque realmente no pasó nada, pero el mercado decide comprar con fuerza la tesis de este tipo nos va a reducir los impuestos y explotó el mercado al alza y cambió toda la interpretación acerca de Trump, que hasta ese momento ha sido supremamente negativa. ujú. Entonces el mercado también es, ¿no? Es una persona temperamental, de pronto con visos de menor de edad, que de pronto cambia o de adolescente. Realmente el mercado no es tan sabio en el largo plazo de pronto trata de ser sabio, pero esto de Trump fue una experiencia impresionante, el cambio en solo 2 horas de la madrugada cuando ya se había dado por hecho que era el ganador. Sí, total, total. No, listo. Entonces es como uno de los temas a nivel global que sucedió, pero también tuvimos datos de PIB, ¿no? Sí, tuvimos el reporte del segundo trimestre del PIB de Estados Unidos, que después lo irán puliendo un poquito. O sea, hacen 3 reportes de cada vez que sale el PIB, ellos sacan 3 reportes mientras lo van. Eso siempre son estimaciones, ¿no? Entonces, mientras van puliendo la estimación, pero segundo trimestre del 2024. Y el dato estuvo por encima de lo que esperaba el mercado. El dato fue 2,8, bien por encima para este tema porque yo sí creo que gran parte de los miedos del mercado es una posible recesión, porque hay indicadores hace rato, hace año y medio que le dicen a uno siempre que ha pasado esto hay una recesión. Pero las recesiones, yo quiero como enfatizar, porque los economistas hacemos mucho el oso hablando de recesiones y por eso preferimos no, porque es más fácil como que a todos nos coja la sorpresa que poner ahí el pecho uno diciendo una recesión y que se vuelva eh, pues el tipo harto, que siempre habla de recesiones. Pero piensen que una recesión es un acantilado. O sea, cuando usted Ujú, está subiendo una montaña, la recesión llega y es el acantilado. Entonces, por eso no hay indicadores que le avisen a usted. No hay, es que este indicador se estaba desacelerando y eventualmente hubo una recesión. Entonces, por eso es tan complicado este tema. Y pues uno ve, aquí no hay vista del acantilado, pero pues generalmente los acantilados no se ven hasta que usted llega. ujú. Entonces, 2,8 es un super dato y aquí es muy interesante también, David, que el dato de 2,8,
pues estuvo bien por encima del mercado y estuvo bien pronosticado pues por uno de los pronosticadores más famosos que es la Fed de Atlanta. La Fed de Atlanta, que tiene un modelo que obviamente es un modelo un poco diferente porque cada ciertos días lo va actualizando con datos que van saliendo económicos. En este caso, acuérdense, recuerden que primero el bosque, ¿no? Yo sigo de viaje y segundo, salí de una buena enfermedad hace unos días, entonces me quedo sin voz a veces. Em, entonces, la línea verde, el gráfico de la izquierda, la línea verde es lo que esperaba la Fed de Atlanta, que era, pues, era prácticamente el dato, ¿no? Esperaban 2.9, 2.8, exactamente el dato que dio. Y la línea azul es el consenso de los analistas, donde la línea azul pues, se va actualizando según los analistas van actualizando su dato. Los analistas esperaban menos que el 2, la Fed de Atlanta fue la que estuvo acertada. Y La para que le seguir pegó hablando tal de cual. posibles, sí, le pegó perfecto. Obviamente, hombre, hay una gran volatilidad. La Fed de Atlanta comenzó diciendo 4, después dijo 2, después dijo 3, y cuando llegó el dato dijo 2.8. Pero bueno, finalmente también los analistas tenían la posibilidad de cambiar sus números, pero en los promedios no tienden a cambiar tanto, pues porque son promedios. Va a tener en cuenta, porque para el tercer trimestre, que es el gráfico de la derecha, la Fed está arrancando a decir que esperan en el tercer trimestre, la Fed de Atlanta, perdón, un 2.9. Entonces la Fed de Atlanta otra vez se manda con un número altísimo cuando el consenso de los analistas está por debajo del 2%. Entonces, como les digo, aquí no hay un elemento que uno diga miércoles, aquí hay una desaceleración visible en Estados Unidos, por supuesto que no la hay, no está claro. Pero como les digo también, no es que esté claro, nunca está claro, por eso la mayoría de estudios de recesiones muestran que a los 6 meses anteriores ningún economista predecía una recesión, que son complicados. Pero bueno, ¿qué le pasó a los mercados con este segundo dato que uno diría puede ser que haya afectado o no haya afectado? No le pasó mucho, la verdad. Los mercados continuaron siendo vendidos ese día que salió ese dato. Y como les digo, es una mezcla de cosas. Simplemente voy a sacar plata de la mesa, que ya lo expliqué. Y el O sea, venga, último Nico, dato, sí, dele. porque ahí justo yo iba para allá y ahí sí le metemos de repente nuestras gráficas de lo que sucedió con el mercado. O sea, la política de repente influyó algo, el dato de PIB de repente influyó algo, pero también tuvimos datos de precios. Entonces al final tuvimos como jugando a tres bandas y hacia allá se movieron los mercados, ¿no? Con base a eso fue que se movieron. Sí, digamos, tuvimos datos de todo tipo, pero no los top. O sea, alguien me dirá, ¿el PIB es el dato top? No, en crecimiento es el empleo. Y el Mm, empleo saldrá la próxima semana. Es el PCE, que fue el dato que ya sale el viernes, que salió un poquito más alto de lo que el mercado esperaba, que es la inflación que le gusta a la Fed. ¿Ese es el dato top? No, es el IPC al consumidor. Ese es el que mueve mercados, que mide cosas parecidas, pero digamos que este salió de hecho todo lo contrario. Este salió un poquito mal y el mercado terminó el viernes recuperándose. Entonces mm. le dice a uno, pues no fue, porque lo deberían haber vendido. Entonces no es nada de esto, sencillamente, como les digo, hubo un miedo muy grande y esto nos lleva, yo creo que ya podemos salir de acá, ¿no? Y nos lleva al meme de la semana. Sí, ahí Entonces, tenemos, bueno, exacto. exacto. Entonces, uno habla de muchos temas, ¿no? Y esto, nosotros hemos insistido, eh, está este chiste de que los economistas somos la mitad del tiempo pronosticamos y la mitad del tiempo explicamos por qué nos vio mal. Y yo lo volvería un poquito más ácido el chiste y diría, esa segunda mitad del tiempo somos muy malos explicando por qué nos fue mal. Porque no es tan sencillo, no es tan sencillo mirar el pasado, y uno diría, ¿cómo no? ¿No? Como usted tiene todo lo de información y mira el pasado, pues cuando uno mira el pasado los mira bajo los lentes de lo que uno sabe. Entonces, al final de cuentas, reinterpreta las cosas para que se ajusten a lo que uno aprendió. Yo siempre he insistido un poco, si usted habla francés y el otro habla eh, alemán, no se van a hablar, porque yo veo las cosas con los lentes diferentes. Entonces, para mí es muy importante siempre saber cuál es la fuente de la volatilidad real porque así sabe uno pues cuándo perseguirla y saber en qué momento puede cambiar. Entonces hemos hablado, por supuesto, de la inflación mucho tiempo, de la Fed comenzando este año, del Banco de la República también como moderado bajando las tasas. Hablamos más recientemente de las reformas mexicanas que van a ser discutidas en septiembre, que han tenido un efecto en junio terrible para los mercados regionales y nos metieron un buen golpe. Y eso es lo que hemos estado vigilando y ahorita recientemente la posible crisis ministerial en Colombia, si llegara a suceder algo. Entonces uno está como, ¿no? Vigilando ahí, viendo el partido ahí y llega
golpe o un gancho por otro lado, y es un gancho que no es, uno diría, pues no es nada. Una caída de 5% del Standard Poor's 500, ahora 5% es bastante en 6 días o 7 días, realmente fue muy agresiva la caída. No les digo, puede haber sido lo político, el PCE, el PIB o cualquiera, o simplemente que da mucha plata en la mesa, pero una caída tan agresiva terminó golpeándonos y golpeando a Latinoamérica, y pues el soldadito que somos nosotros pues no pudimos hacer nada. Vino el golpe a los mercados por este lado. Ahora, contextualicémoslo un poquito, porque digamos, este tipo de cosas van a pasar siempre. A Colombia no le fue tan mal en este choque. Entonces, tenemos un gráfico aquí, por ejemplo, de las bolsas, cómo le fue a la bolsa colombiana. Este lo mostramos la vez pasada, explicándoles que había algo en Estados Unidos pasando, pero hasta ahora era medio moderado, ya esta semana fue mucho más agresivo. Y este gráfico a mí me gusta mucho porque abajo está México y Brasil. Ahí uno ve la crisis mexicana de junio, ¿no? Cuando la línea naranja se cae duro, Brasil estaba en crisis casi todo el año. Colombia estuvo muy bien en el año, Colombia estuvo rentando casi 20% en algún momento, y uno ve cómo México nos jala, ¿no? Cómo México nos tumba en junio y los mercados gringos seguían para arriba. Entonces uno sabe, ahí no es el rollo, ahí no era el problema, el tema era tratar de medir a México y hemos insistido mucho, tratar de ver qué pasa en septiembre, va toda la historia, que sigue siendo un tema latente, pero que entró en el congelador. Y ya en julio, y más que todo, no todo julio, sino los últimos días de julio, ya comienza una corrección que también a todas luces, pues es una corrección normal de un activo que ha dado mucho billete, que es las dos líneas de arriba, que es el Nasdaq y el Standard Poor's 500, y pues eso también le duele. Entonces Colombia recibió un double punch, el primer golpe nos lo dio México, el segundo golpe nos lo da Estados Unidos, y fíjense que Colombia igual lo resiste relativamente bien. Uno dirá, no, pues cuál bien si estaba más 18 y ahora está más 5. Pero vea la volatilidad de los otros mercados. A México lo destruyeron y a Brasil lo mandaron en más 20. Y el Nasdaq, que estaba en más 22 o más 23, perdió 9 puntos. Colombia bastante resistente aguantando estos golpes. El golpe mexicano, julio descansó y al final de julio golpe gringo, y por ahí fue donde se nos metió. Pero digamos que el segundo mensaje, el primero es el jab raro de la caída de 5% de Standard Poor's 500, que puede ser más, aquí no lo sabemos. El riesgo para mí sigue siendo que el mercado se meta en la onda de una recesión, y eso ya lo veremos con los datos de empleo de la próxima semana, cuando hablemos ahorita de calendario, porque generalmente ese tipo de cosas generan más correcciones. Pero el segundo mensaje es, Colombia no le ha ido nada mal, en medio de estos choques masivos en que México pierde en un mes como 15% y ahora los gringos 5% y el Nasdaq casi 10% y Colombia bastante aguantada. Eso no quiere decir que Colombia vaya a aguantar más golpes, ¿no? Pero pues le dice a uno que hay menos, digamos que hay aguante, que hay menos sensibilidad. Y el gráfico del dólar también, en el que nosotros hemos insistido mucho en la correlación de Colombia con México, por supuesto, la mexicanización, que es la línea naranja con la amarilla. Y fíjense que pues México y Brasil sí están muy sensibles. México y Brasil, no salió una sola noticia en México y una sola noticia en Brasil los últimos 8 días. A mí me llama muy la atención porque como funciona la mente humana, es como cuál fue la noticia de México, cuál fue la noticia de México, igual que aquí en Colombia, todo lo queremos volver interno. Y en México no pasó nada, no hay nada nuevo, ¿no? Entonces es que de pronto ya está comenzando a revisar las propuestas que va a mostrar en septiembre. ¿Cuál revisar? ¿Qué propuestas? Que eso está ya listo. O sea, eso no es que ya las comenzaron a revisar, las presentan en septiembre y ya veremos la volatilidad. Entonces, lo que le pasó a México y a Brasil es que hay una volatilidad gringa y usted está débil, entonces usted es el que más fácil se cae. Entonces vimos una gran devaluación mexicana, una gran devaluación brasilera y de nuevo Colombia aguantándola bastante bien. Insisto, esto no es garantía de que Colombia no vaya a tener, digamos, si México y Brasil comienzan a hacer nuevos máximos, si vemos devaluaciones de 15 o 20%, Colombia va a perseguirlos, no hay forma. Pero dentro de este double punch, que es que el primero fue mexicano, y ustedes lo ven ahí en junio, y el segundo se pareciera que fuera mexicano brasileño, pero no lo es gringo, pegándole a México, a Brasil y a Colombia, lo resistimos mucho mejor. Entonces ahí los dejo con el meme de la semana diciéndolos, sí, nosotros, el oficial no, nos vino un golpe raro, por otro lado, pero es muy importante entender que no tuvo nada que ver con la región, pero la región está muy débil y a la región la golpeó duro. Y Colombia, dentro de la región, bastante resistente para lo que terminó pasando. Sí, básicamente la sacamos muy barata, ¿no? O sea, estos dos golpes, uno al hígado y el otro como a la cara, básicamente, pues no nos caímos, la sacamos barata.
Pero venga, cuénteme, Pipe, con este tema del dólar, que usted ahí ya se metió en, es un tema más de corto plazo. Actualicemos un poquito esa visión ya más mediano plazo, largo plazo, con lo que está sucediendo con los tesoros, ese empinamiento. Por ahí yo le escuchaba una tesis muy interesante que de repente la podemos aquí traducir a nuestro tema técnico de la semana, de lo que termine sucediendo con los tesoros americanos, cómo eso termina generando ruido también sobre las monedas, sobre el dólar a nivel global y eventualmente sobre nosotros también, ¿no? Sí, eso, bueno, eso es el análisis técnico de la semana. Digamos, cuando uno habla de dólar y la próxima semana les traeremos el documento completo, esto es solamente un pedacito del documento. Hay varias, digamos que depende qué es lo que uno está hablando. Si uno está hablando del corto plazo, entonces es lo que acá acabamos de mencionar, es México, es ver si en Estados Unidos va a haber un choque, es ver si hay una recesión, todos esos elementos que son crisis y que yo siempre he criticado mucho que los analistas utilizan las crisis eh, para lavarse las manos. Entonces, no, yo no veía que iba a subir el dólar, pero yo cómo iba a saber que iba a haber una recesión, o yo cómo iba a saber que eh, iba a haber unas elecciones que iban a ser tan complicadas, o cómo iba a saber que iba a haber una pandemia. Entonces, cada vez que el dólar se mete unas jaladas fuertes al alza, yo les cuento bien la historia de la pandemia y les muestro cómo están trabajando en las vacunas y les muestro la pandemia española de por allá de 1918. Y ustedes que son los que escuchan a cambio de una historia bonita y que yo represento conocimiento, se quedan tranquilos. Este tipo sabe y era claro que no podían predecirlo. Y eso está bien, las crisis son muy complicadas de manejar, pero las crisis no hacen las tendencias. El dólar lleva subiendo 14 años en el mundo y no es por las crisis, no es que sea una crisis más otra crisis más otra crisis más. De hecho, las crisis, y eso lo vamos a ver la próxima semana, el dólar se sube y el dólar se devuelve. El dólar vuelve a al mismo nivel con crisis y todo. El impacto sobre las monedas no es permanente. Crisis bravas, como la recesión del 2008 o la pandemia. A los 4 o 6 meses ya el dólar estaba en el lugar original. Entonces las crisis no son las que suben el dólar, las crisis son las que nos ayudan a nosotros para disculparnos y ustedes quedan contentos con una historia amena y todos salimos ganando. Pero claramente hay una tendencia en el dólar que lleva 14 años subiendo y la tendencia se representa muy bien en esta gráfica. Este análisis técnico a mí me da un poquito de miedo porque es muy técnico, es como agotador, pero ustedes ven la gráfica, es impresionante. ¿Cuál es la línea verde? La línea verde es la diferencia entre los bonos de corto y largo plazo en Estados Unidos, el diferencial de tasas, que más o menos refleja qué tan laxo puede ser Estados Unidos cuando está haciendo sus políticas y finalmente cuando Estados Unidos es extremadamente laxo, ¿y qué quiere decir laxo? Que sus tasas de interés son muy cercanas a la inflación, casi que negativas, es cuando el dólar se desploma. Y cuando Estados Unidos puede mantener tasas bastante por encima de la inflación, como lo es ahora, que tiene una tasa pues 200 puntos por encima de la inflación, el dólar se fortalece porque hay atractivo en las tasas. Entonces la forma de la curva es muy importante. Ustedes se pueden dar cuenta ahí que estoy comparándoles peras con tornillos. Les estoy comparando la pendiente de la curva de los Estados Unidos con el dólar en el mundo, con el DXY. Pero tiene mucho que ver, vamos a insistir, con esa capacidad de Estados Unidos de qué tipo de tasas puede mantener en el mundo y qué tan agresivo puede ser en términos de frente a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Y es que está comenzando a aplanarse la curva. ¿Qué significa eso? Que los bonos de corto plazo, que han estado pagando más tasa que los bonos de largo plazo, es una situación atípica que suele suceder antes de recesiones, que eso es lo harto, están comenzando a valorizarse muy rápido. O sea, ¿qué quiere decir? Que la tasa de los bonos de corto plazo está comenzando a caer y está alineándose a la tasa de los bonos de largo plazo y posiblemente, esa es la línea verde, posiblemente comience a caer más rápido y comienza a ponerse bien por debajo de los bonos de largo plazo. Y ustedes se dan cuenta que eso es predictivo de que, pues, que el dólar va para abajo. Entonces, en la tesis completa de nosotros no es solamente que la Fed va a bajar tasas y de la mano de la Fed los bonos de corto plazo van a bajar y eso significa en primer medida que hay una buena fuerza bajista de dólar que se nos viene en los próximos 6 o 12 meses mientras la Fed baja tasas, sino que para nosotros en la visión más de largo plazo, para nosotros, como el mundo se le vienen buenas historias inflacionarias, la inflación va a ser complicada, a la Fed le va a costar tener la tasa muy diferente a la inflación, entonces vamos a tener tasas ultra expansivas en Estados Unidos, pese a que suena que no, la tasa de interés de la Fed va a ser muy parecida a la inflación y eso
en última significa un dólar muy, muy débil y curvas muy empinadas, que eso es la parte más compleja del análisis que les estoy tratando de transmitir. Pero el mensaje es, no son crisis, no es que pasó esto más esto, no, no son crisis, es una política en Estados Unidos donde la Fed ha podido más o menos mantenerse con cierta distancia frente a la inflación y eso ha significado que ha habido apetito por dólar. Pero si la inflación se vuelve problemática y la Fed no la puede marcar tan alto, o sea, si viene un siguiente choque de inflación y se va al 6 y la Fed dice, no, yo voy a subir solo hasta el 5 hasta el 6, porque no puedo matar a la economía, el dólar se comienza a desplomar y cambia de tendencia. Entonces, es un poco complicado, pero les digo, lo que les quiero decir es, nosotros llevamos mucho tiempo, y yo, para mí fuimos los únicos, pero siempre uno cambia la historia también, porque uno es humano y siente que, pues, uno es el héroe de uno mismo en las historias. Pero nadie hablaba del DX de hace 10 años en Colombia, 12 años. La primera presentación que hizo Alianza en el 2013 al público, porque antes trabajábamos solo para la mesa interna, era como rarísimo que nosotros dijéramos que el dólar era para arriba, porque el DX ya era para arriba, porque eso no era una asociación que se hacía fácilmente en Colombia. Ya la hacen, ya todos nuestros pares son muy expertos en este tema. Pero el de XY no se manda solo, el de XY no es una variable, no es la serpiente con la luna, con el sol. Es difícil de estimar, pero tiene mucho que ver con la curva de los tesoros. Entonces ahí termina la historia. Si la Fed va a bajar tasas, tenemos un jalonazo interesante de dólar a la baja. Si la Fed baja tasas, pero la inflación queda resiliente y la Fed no puede bajar mucho y comenzamos a tener tasas de interés reales cerca de cero o negativas, hay mucho espacio para que el dólar baje y realmente cambie de ciclo. Ahora, termino esta historia con cuando las curvas se empinan, cuando la Fed baja tasas, pueden haber accidentes y ese es el problema. Esto le dice a uno, hágale, venda dólar a ojo cerrado. Esto es dólar para abajo, según estos tipos, va a bajar no solamente 12 meses, sino va a bajar 5 años o 6, que nosotros lo creemos realmente. Pero hay que tener cuidado. En el corto plazo, bajadas rápidas empinamiento de la curva, bajadas rápidas de los bonos de corto plazo pueden implicar recesiones o accidentes. Y cuando hay accidentes, el dólar sube. Y ahí, esas son las crisis que yo les digo que son temporales. Si llega a haber una recesión y el dólar se sube 500 pesos, es para abajo después 500 pesos. Claro, nadie quiere estar equivocado 500 pesos, pero es lo que les digo, separemos la tendencia, que la va a ser determinada por este tema de política monetaria, y la inflación y cómo reacciona la Fed, de las crisis. Las crisis nadie las maneja, a todo el mundo le gusta narrar las crisis, pero el mensaje nuestro es las crisis son temporales. Entonces, en últimas, el documento lo vamos a repasar la próxima semana mejor. Lo que nos dice a nosotros es, nosotros sí le creemos a la historia del dólar a la baja, pero nos preocupa mucho que la curva se comience a empinar agresivamente, se aplane y después se empine, que la línea verde eche para abajo, porque puede haber accidentes. Entonces, aunque nosotros tenemos un dólar de 3.800 este año, no nos molesta recomendar comprar dólar cerca de 4.000, o un poco por debajo de 4.000, porque el riesgo retorno de que baje 200 pesos, que es nuestra meta, a que se suba a 400 por cualquier accidente y que después los va a volver a bajar, para nosotros son temporales, nos parece razonable para el portafolio. De hecho, a nosotros nos ayudaría una barbaridad que haya choques de dólar en estos momentos porque los portafolios comienzan a sufrir un poco por la caída de acciones y todo eso. Este es un gran diversificador. Entonces ahí les dejo, es complejo, pero el mensaje un poco es, hay una buena posibilidad de que tengamos un gran cambio de tendencia del dólar en el mediano y en el largo plazo. Y que en el corto plazo puede haber un accidente ahí que dure 3, 6 meses y que hay que manejarlo y que no hay nada que hacer con eso y no son predecibles además. Entonces uno tiene que es tratar de manejar la curva cerrada con lluvia, sabiendo que después viene una recta. No, listo, no, súper interesante. Y yo creo que ahí reafirmamos nuestra postura a mediano y largo plazo, porque es una pregunta que siempre recibimos de clientes, incluso nuestro equipo comercial. Oiga, Alianza sigue jugado bajista, ese 3.800 sigue vigente, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí usted lo atacó bastante bien. Pipe, yo le propongo ya para ir terminando movernos hacia lo que sería la siguiente semana, porque ahora sí se nos viene una semana súper cargada, ahora sí vamos a estar mucho más ocupados dándole una revisión a datos macro, a publicaciones. Ya creo que no va a tener mucho tiempo para mirar los olímpicos, porque se nos vienen bastantes temas. Entonces, Sí, el lunes vamos a tener el presupuesto general de la nación, entonces lo que ya les contaba al principio, vamos a ver con qué número va a trabajar el gobierno de cara a la siguiente vigencia fiscal. Vamos a tener datos de PIB el martes en Europa, vamos a tener datos de PIB también en México, como midiéndole un poquito el pulso a la actividad económica, pero tal vez el día más interesante va a ser el miércoles. Por ahí usted sacaba un meme hace unas semanas o meses
capitán, hasta ahora es miércoles, ¿no? ¿Usted se acuerda de eso? Yo creo que Sí. va a tocar volverlo a poner porque el miércoles vamos a decir, oiga, qué semana con datos de precios en Europa, datos de empleo en los Estados Unidos y multiplicando las manos para intentar leer noticias de tasas de interés en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, la Fed súper clave y en Brasil. Entonces, muy, muy importante ese miércoles. Y el viernes rematamos con datos de empleo, que usted ya decía, al final uno realmente le mide el pulso a la actividad económica gringa con estas noticias de empleo, que es al final uno de los factores claves que se toman en cuenta en la decisión de tasas de interés. Entonces, una semana súper movida. Vamos a tener mucho tiempo para hacer otras cosas. Sí, sí, es un super miércoles con el Banco de la República y la Fed y después empleo en Estados Unidos. Así que ahí vamos a medir qué tan complicado va a continuar el mercado en Estados Unidos, que ha sido como el dolor de cabeza reciente. Y en ese tema de Banrep, pues básicamente yo creo que ya lo cubrimos, ahorita que lo hablábamos, un comentario pequeño, como le decía, vamos a estar jugados con un recorte de 50 puntos básicos, nos moveríamos al 10,75%, y lo que usted decía, realmente la clave no va a ser en esta reunión, porque pues ya estamos nosotros y el consenso de mercado 100%, 95% analistas, aunque van a ser 50, tendremos que esperar hasta el mes de septiembre para ver cómo ya empiezan a diferenciarse las posiciones y ver si convergemos hacia ese 8,50 o de repente un nivel ligeramente más arriba de cierre de año por los lados del 8,75. Pero ya para finalizar, Pipe, pues en nuestro extra time, pues los Olímpicos, esto va a ser como el tema del calendario clave, en donde Colombia pues tiene una participación, por supuesto, interesante en los Juegos Olímpicos. Van a haber varios competidores o varios medallistas que ya lo han sido en Colombia que van a participar, Mariana Pajón, Carlos Ramírez, bueno, hay varios que van a estar participando y que de repente pueden repetir preseas olímpicas, pero la semana que se viene no son estos los que van a estar compitiendo, pero sí Colombia tiene una participación. Vamos a tener boxeo, vamos a tener ciclismo, tiro con arco, fútbol femenino, que ya arrancó, que no arrancamos muy bien, pero que es probable que mejoremos. Entonces, pues también, si se aburre de leer a la Fed y de leer datos de empleo gringos, ahí le dejo para que se divierta con los Juegos Olímpicos de París. Sí, no, va a estar buenísimo. Lamentablemente donde estoy yo no tengo ni idea cómo ver los Olímpicos. O sea, realmente aquí ni están invitados, ¿no? Creo que Están no están invitados, sancionados eso le iba a decir, sí. obviamente no hay televisión para ver. Entonces, me da bronca este tema de los Olímpicos ahorita. Sé que no me interesa que lo vayan a ver y que lo vayan a disfrutar. Pero no, va a estar buenísimo y ya veremos, me imagino pongan algo por Twitter, por favor, Ahí, videitos y ahí le cosas vamos para contando poder ver. y lo discutimos la próxima semana, como si no tuviésemos suficientes temas para hablar en una semana. Yo creo que aquí lo dejamos, ¿no, Pipe? Sí, listo. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos vemos la próxima semana que va a estar bien movida. Listo, muchísimas gracias. Que tengan una feliz semana. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.